Es significativo. La amiga haciendo todo el esfuerzo que puede, recién salida de su cascarón, poniendo todo el empeño posible, sí, es instintivo, pero pone todo su empeño posible para llegar al mar. Y les decía que es representativo porque el tema que vamos a compartir es voluntad, fortaleza necesaria. Dice Juana de Ángeles en un libro precioso que se llama El despertar del espíritu, que la voluntad es una función, que la voluntad es una función del yo profundo, una capacidad del ser, de la cual surgen las manifestaciones, las expresiones del ser, pero que muchas veces el ego no las presenta de la mejor manera posible o tan equilibradas como nos gustaría que fuera. Y entonces en esto de la voluntad y de que muchas veces esta posibilidad de expresarnos, de comportarnos, no se da de la forma más equilibrada posible, y charlando hace poco con Claudio, decíamos, bueno, cada uno de nosotros conoce, sabe y puede dar cuenta de las luchas de su propia voluntad. Cada uno de nosotros puede dar cuenta de esa lucha íntima de la voluntad para mantenernos nosotros mismos para mantener nuestro comportamiento bajo los carriles de ciertos preceptos, de ciertos principios, de ciertos paradigmas que hemos elegido para nuestra vida, para dominar, para educar nuestras propias emociones, para que no se desboquen. Y en esto y en todo esto me acordaba de un cuento, y entonces se los tengo que compartir porque lo quiero contar. Pasó en un pueblo que podría ser el mío, yo vengo de un pueblo del interior, y cuenta el cuento, que un señor venía empujando un cochecito, esos cochecitos de niño, de bebé, y en el cochecito un nene que en el pueblo ya se lo conociera, la piel de Judas, y berreaba, pateaba, escupía, gritaba, todo lo que podía hacer dentro del cochecito lo hacía, y el señor estoico llevando su cochecito, y entonces se escuchaba decir, porque la gente se paraba para ver cómo lloraba y gritaba ese chico, se paraba en la calle, y el hombre, serénate, ten calma, Joaquín, te lo pido por favor, ten calma, serénate. Y una de esas señoras de pueblo, que podría ser mi abuela, se cruza la calle y dice, ay señor, así como la gente se para ver cómo su hijo llora, yo me paro para todo lo contrario. Le quiero agradecer por la ternura con la que usted trata a su hijo. No señora, dice Joaquín, soy yo. Y vemos en Joaquín entonces, haciendo pleno ejercicio de su voluntad en estas cosas que veníamos diciendo. Entonces vamos a empezar a desarmar la voluntad, vamos a definirla, vamos a hablar si es posible poder educarla. ¿Y por qué y para qué querríamos educarla? Vamos a la Real Academia Española. Ahí, esperen. Facultad de ordenar la propia conducta, lo que hacía Joaquín. Intentaba por todos los medios ordenar la propia conducta. Y si vamos al libro de los espíritus, ¿hay alguna definición de la voluntad? Así como en la Real Academia Española dice, voluntad es... Si bien no está explícitamente como una definición, hay una pregunta que Kardec le hace a los espíritus, es la pregunta 38, en la parte de creación, que nos da una idea de que es muy aproximada de qué es la voluntad. Kardec pregunta, ¿cómo hizo Dios para crear el universo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo se creó? Y entonces los espíritus le dicen, por su voluntad. Y eso da una idea bastante acabada de qué se trata la voluntad. Vemos en la Génesis como atributo esencial del espíritu. Tenemos voluntad. Y dos definiciones tomadas de Manuel de Pensamiento y Vida
un libro precioso también, donde habla de facultad soberana del alma y de comando general de nuestra existencia. Y en esto de comando general de nuestra existencia, Emmanuel, que es educador, nos invita a hacer una reflexión para que en su lectura podamos entender de qué se trata la voluntad. Entonces, él dice, este comando general de nuestra existencia, que es la voluntad, vamos a pensarlo de esta manera. La mente humana se asemeja a una gran oficina que está formada por un conjunto de departamentos, de áreas, de sectores. Por ejemplo, podríamos decir que contamos con el deseo, que es el departamento donde se encuentran los propósitos y las aspiraciones del ser, que nos invitan al trabajo, al esfuerzo para poder alcanzarlos. Contamos con otro departamento que es el de la inteligencia. El ser amplía en este departamento todo ese patrimonio que fue reuniendo a través de su evolución. Otro departamento, el de la memoria, que tiene la función de ser un archivo del cúmulo de experiencias que tiene el ser. La imaginación, que es la sede de los ideales. La de los sentimientos, que es el departamento donde está el cúmulo de las emociones del ser. Y habría otros más, dice Emmanuel. Vamos a mencionar estos. Por encima de cada uno de estos departamentos hay una gobernanza superior. Es el despacho de la voluntad. La voluntad tiene esa gerencia vigilante que gobierna a cada una de los departamentos, de las acciones de la mente del ser. Pero estamos tan acostumbrados a manejarnos con voluntad que a veces necesitamos, para definirla o entenderla mejor, pensar qué pasaría si no la tuviésemos. Y entonces Emmanuel nos invita a hacer ese mismo ejercicio. Si la voluntad no estuviese en todos estos departamentos, si en la voluntad quizás el deseo pudiese comprarle al engaño, a la ilusión, años de sufrimiento. En ausencia de la voluntad, la inteligencia podría utilizarse para el mal, podría asociarse a la delincuencia. En ausencia de la voluntad, la imaginación podría ser dominada por las sombras y crearle al ser peligrosos monstruos, podríamos decir. En ausencia de la voluntad, aunque la memoria tenga la función fiel del registro, podría caer en un deplorable relajamiento. En ausencia de la voluntad, el cúmulo de las emociones del ser podrían desbocarse. Y es entonces que nos dice Emmanuel, qué maravilloso, porque después de siglos en que el principio inteligente ha caminado, transitado las provincias, las comarcas del instinto, hay un momento en el que Dios corona la inteligencia con la voluntad, para que la voluntad se sirva de la inteligencia y la inteligencia se asocia a la voluntad. ¿En qué? En el progreso del ser. Como corolario de estas ideas que presenta Emmanuel sobre la voluntad como gerenciadora de la acción mental del ser, da esta imagen gráfica. La voluntad es un botón poderoso. Cada uno de nosotros tiene ese botón poderoso que puede accionar voluntariamente, haciendo uso de la voluntad.
Y ese botón poderoso decide el movimiento o el reposo de la máquina. Y cada uno lo tiene la posibilidad de accionarlo. Y entonces tomamos esta idea de Emmanuel como subtítulo de la charla. Emmanuel dice: solo la voluntad aportará la fortaleza necesaria para sustentar la armonía del espíritu. Ahora bien, yo, la Nati, aquí, ahora, en este momento, ¿podré servirme de mi voluntad para que me aporte esa fortaleza necesaria y que mi espíritu encuentre la armonía, la felicidad que añoro, que anhelo? La felicidad de la perfección. Y entonces pensaba en esta historia. Ulises y el canto de las sirenas. Ulises y el canto de las sirenas es un mito griego, una historia que aparece en la Odisea. Ulises es el héroe griego, es Ulises, uno de los tantos héroes griegos, pero uno de los más queridos por los griegos. Cuenta el mito que Ulises, joven y vencedor, volvía a la Atenas de sus amores atravesando el mar. Pero cuando está por llegar a Atenas se da cuenta que está muy cerca del mar de las Sirenas. Según el mito, el mar de las Sirenas estaba cerca de la actual Sicilia y él iba camino, iba a cruzar por ahí, iba camino a Atenas. Y entonces, estando cerca de ahí, ¿qué decide hacer Ulises? Frente al peligro inminente de enfrentarse al canto de las sirenas, que para los griegos las sirenas no tienen cola de pez, son seres alados, pájaros alados que tienen rostros femeninos, que entonaban bellísimas canciones, melodías extraordinarias, que obnubilaban a los marineros y siguiendo ese canto, tras el canto de esas sirenas, caían en el mar y perecían. Era imposible resistirse a ellas. Viendo Ulises, nuestro héroe, que estaba en tránsito hacia el mar de las sirenas, decide hacer lo siguiente. A cada uno de sus remeros que estaba en el barco, decide ponerle ceras en las orejas para que no puedan escuchar el canto de las sirenas. Y él, voluntariamente, decide enfrentarse y resistir el canto de las sirenas. Pero Ulises no es Ulises porque sí. Ulises, siendo un gran estratega, dijo: por las dudas, átenme al palo mayor, a lo que sostiene la vela, al palo mayor. Átenme. Yo voy a enfrentarme al canto de las sirenas, pero le solicitó a sus marineros que lo aten al palo mayor, en caso de que no pudiera resistirla. Y aunque él hiciera las señas que hiciera y aunque pidiera que lo desataran, nadie debía hacerlo, hasta tanto no atravesaran el mar de las sirenas. Y entonces es así como Ulises se convierte en el único mortal que atravesó el mar de las sirenas y sobrevivió para contarlo voluntariamente, que escuchó el canto de las sirenas y sobrevivió a ello. Entonces hay muchas cosas para contar en la historia, pero Ulises voluntariamente se somete o se enfrenta, mejor dicho, a las sirenas, a estos seres alados, que tienen rostros particulares, no porque sean de mujeres, porque tienen el rostro de las propias tentaciones del ser. Y es por eso que sus cantos, sus melodías,
obnubilaban a los marineros. Es por eso que los seguían, porque hay una identificación con eso. Y en esa tentación, siguiendo esa debilidad, se perecía, se perdían las oportunidades. Pero Ulises no solo voluntariamente hace eso, sino que tiene estrategia. Si su voluntad no fuese lo suficiente para poder enfrentar a esas tentaciones, a esas debilidades en las que él se ve reflejado, tiene un punto de sostén. Tiene algo a lo que asirse, algo que lo sostiene. Pueden ser sus principios morales, su religión, lo que el ser elija, pero elige sostenerse en algo. Tiene estrategia, y esa estrategia, nosotros podríamos decir, es educación de la voluntad, porque la voluntad se educa, y vamos camino a eso, de la mano con Ulises. Tomamos el Evangelio para leer algunos apartados, en particular con la voluntad, y hacer algunas reflexiones. Y entonces encontramos esto. Hay una parte donde se habla si la ira está en los órganos o en el cuerpo del hombre. Yo podría decir, yo me enojo mucho porque tengo el hígado de esta forma o de esta otra. En realidad esas cuestiones pertenecen al espíritu. Nada de ello habita en el cuerpo, todo ello habita en el espíritu. Pero el Evangelio nos dice que eso se puede modificar cuando se tiene voluntad de hacerlo. Las propias imperfecciones se pueden trabajar. Entonces nosotros podemos reflexionar en esto, que el ejercicio de la voluntad es de suma importancia, de hecho es absolutamente necesario en el proceso de transformación del ser. La transformación del ser va a requerir del ejercicio volitivo del ser. Y en esto pensaba nuevamente yo, la Nati, ¿cómo haré, por ejemplo, para transformar un mal hábito en un buen hábito? Bueno, si quiero sacar un mal hábito, puedo poner un buen hábito en su lugar. Pero, ¿cómo es que esto se hace? Supongamos que tengo el hábito de contestar mal, de que cuando algo me sorprende, me enoja, mi primera reacción es contestar mal. Entonces, lo primero sería hacer consciente eso y darme cuenta que cuando algo me sorprende, cuando algo me enoja, cuando algo me desorienta, por ejemplo, respondo mal. Pero además que es algo que yo quiero trabajar, que es algo que me gustaría cambiar. Esa reacción, a veces uno podría decir, lo hago sin pensarlo, porque es un hábito tan arraigado, tan poco del consciente y más de lo subconsciente o de lo inconsciente, que esa reacción sale así. Para cambiarla por un buen hábito, primero tendré que hacerla consciente, darme cuenta que eso es lo que quiero trabajar o cambiar, y cuando me salga esa reacción, sin pensarla o casi sin pensarla, no quise contestar así. No. Ese va a ser el primer paso para poder cambiar ese hábito que no está bueno y que no quiero conservar. Trabajaré en formar un nuevo hábito, que sea no responder de esa manera, y lo que es mejor, responder amablemente. Entonces, haré inconsciente lo consciente, y este nuevo hábito, que es saludable para mí y que quiero guardar, a través de la repetición, lo llevaré al consciente. Y entonces ahí claramente la voluntad funciona en este proceso, o se pone en evidencia, en este proceso de transformación del ser. Otra parte del Evangelio. La energía de la corriente mental habla, que está en razón del pensamiento y de la voluntad. Entonces dice esto, el hombre
constantemente árbitro de su propia suerte. Su felicidad o su desgracia dependen de su voluntad de hacer el bien. Me pasó hace poco de ver una situación de un entredicho, una pelea en un negocio público. Y ver los rostros de las personas que intervenían en eso. Y claramente puedo decir, hay dos elecciones diferentes. Pensemos en nosotros mismos. Si somos parte de una disputa, de un entredicho familiar, laboral, dentro del abanico de posibilidades, podremos decir, hay dos decisiones. Pasado ese momento, sigo en la corriente mental del enojo, del resentimiento, incluso discutiendo mentalmente con esa persona, diciéndole más cosas, recordando el momento, y ya yo le voy a decir, y ya va a ver. ¿Qué corriente mental establezco? La de la ira y de la de resentimiento. Bien, esa sintonía, si bien le llega al otro, al primer ser que le llega es a uno mismo, y en ese hálito mental de ira, de resentimiento, de disputa intelectual, de enojo con el otro, es donde el ser habita. Otro camino sería el de sofrenar las propias pasiones y en vez de conversar mentalmente con el otro, siguiendo la disputa, conversar mentalmente con Dios. Cuando el ser conversa con Dios haciendo una oración, perdón, la corriente mental que establece es absolutamente saludable. Conversa con Dios, conversa con Jesús, conversa con su guía, pide amparo, intenta olvidar la ofensa, intenta no entrar en el resentimiento y en la disputa intelectual de lo que otro hizo, dijo. Y esa corriente mental que llega a otros, al primero que le llega es al ser, y en ese hálito mental es donde el ser convive. Y claramente, cosas de ese estilo, donde la voluntad interfiere, hacen de la felicidad o la desgracia del hombre, en sus propias decisiones, en su propia forma de agir. Y entonces podríamos decir como reflexión que no va a haber un proyecto de felicidad que excluya a la voluntad de hacer el bien. Como último punto, cuando se habla de la fe en el Evangelio, se habla de la voluntad de querer y de la certeza de que esa voluntad puede cumplirse. Yo voy a contar que muchas veces mi mamá me ponía, cuando yo decía no puedo tal cosa, sobre todo en la edad de la adolescencia, ¿por qué no vas y no puedo? Entonces mi mamá solía ponerme frente al no podés o no querés. Cuando era adolescente a mí me ponía verde el no podés o no querés, realmente me ponía verde. Pero a través de los años, íntimamente, me ha servido como pregunta para que yo misma pueda discernir, ¿no? sin hacerlo explícito a otros, para que yo misma pueda discernir frente a una propuesta, ¿cuál es mi voluntad? ¿Tengo la voluntad de querer? ¿Yo puedo? ¿Yo no puedo? ¿O yo no quiero? ¿No? Y en eso, bueno, jugarán las posibilidades del tiempo. Bueno, no puedo en este tiempo, no puedo en estas condiciones, no puedo bajo estos parámetros. Pero si estas cosas se dieran, estas otras cosas se dieran, yo puedo y yo quiero. Y entonces pensamos como reflexión que la voluntad es palanca del alma con respecto a realizaciones espirituales. Cuando el ser tiene la voluntad de querer, de ir por esas realizaciones espirituales, el ser puede. Y entonces decíamos, bueno, la estrategia, ¿cuál es la gran estrategia? La educación de la voluntad. Es la gran estrategia. Es la gran estrategia. La tenemos como facultad, como función, como capacidad. Eduquémosla. Juana de Ángelis nos dice
Bien, el ser tiene voluntad. La voluntad puede y debe ser educada. ¿Desde cuándo? Desde la misma niñez. A grandes rasgos, ¿cómo se desarrolla el acto volitivo? Bueno, Juana de Ángelis dice, para ejercer la voluntad hay que ejercerla. Y para que eso sea realmente un aprendizaje, desde niños lo que no se recomienda es la inhibición, la prohibición o la imposición. Para que cada uno de nosotros pueda desarrollar la voluntad, tiene que tener el real deseo de querer algo, de aprender algo, una canción, hacer un dibujo, realizar una actividad, aprender algún tipo de manualidad. Ese real deseo de querer va a ser el motor que va a movilizar al ser para encontrar lo que necesite para poder aprenderlo. Y Juana de Ángelis dice, bueno, además del real deseo de querer, se necesita la ejecución de un programa. Pero en esa ejecución del programa tiene que haber persistencia, porque en los primeros intentos muchas veces los resultados no son los esperados. La decoración de la torta no me salió tan bien, aquello primero que tejí, más que un saquito, parece una armadura, pero tengo la voluntad, tengo la intención de persistir en el intento. Y lo que exige es autoconciencia de mis propias posibilidades y de cómo el ser se siente con relación al verdaderamente querer, en este caso, aprender algo. La voluntad se educa. Y hablando de educación, pensaba en una de las tantas actividades que hay en el Centro Educativo Integral. Ahora en julio van a ser 2 años de que esta actividad funciona. Entonces, claro, es una actividad de enseñanza de lectura y escritura. Pasan cosas maravillosas. Por ejemplo, que generalmente cada vez que vamos al CEI haya algún niño que nos diga, señor, quiero aprender a leer y escribir. Entonces, primero, emociona tanta confianza. Es como si un nene nos diga, dame la mano, que vamos. Entonces nos desesperamos por conseguir las condiciones propicias, el docente, la seño, el amigo, que pueda tomarlo de la mano y caminar en ese sentido. Pero lo que se hace presente ahí, desde el niño, sin ninguna imposición, sin ninguna prohibición, es un real deseo de querer aprender algo. Quiero aprender a leer y escribir. Eso es un plan, eso es un proyecto. Entonces proponemos un programa de trabajo. La ejecución del plan dice, bueno, vamos a caminar el DALE. El derecho, es un programa, el derecho de aprender a leer y escribir. El nivel 1 tiene 40 clases. Si hacemos las sesiones, las 40, sábado y domingo, sábado y domingo, sábado y domingo, nuestro primer empujón nos llevaría 5 meses de trabajo. Y los chicos se disponen a eso, a persistir junto a nosotros en ese plan. Y nos decía Juana de Ángelis, además de la persistencia, en la ejecución del programa establecido, el objetivo alcanzar... perdón, no lo puse acá. Es importante en este punto, en la persistencia del programa, cuando los primeros intentos muchas veces no son los resultados que esperábamos, no aprendemos a leer y escribir en los primeros 2 encuentros, 3 encuentros, 4 encuentros, tenemos que transitar y tenemos que caminar. Es muy saludable para el ser tomar la decisión de seguir adelante. Por supuesto, hay un docente que nos toma de la mano y que nos acompaña. Y seguimos caminando juntos. Cosas maravillosas pasan en el CEI. Y entonces vemos a esta amiga que ya está escribiendo,
por el tipo de material es un nivel 3, un nivel 2 avanzado o un nivel 3, que escribe sola. Y entonces me alegro mucho porque al comenzar cada una de las clases hay un momento de escritura libre donde pueden contar qué fue lo más importante de la semana, qué les gustó, qué pasó de lindo desde el último encuentro, qué quieren contar. Y la propuesta acá es, me gusta mucho. ¿Qué le gusta mucho a nuestra amiga? Que la inviten a un cumpleaños, con lo que eso significa para un nene, con lo que eso significa. Pero a renglón seguido se sube la apuesta, porque lo que tiene que completar es cuál es su mayor deseo. ¿Cuál es su mayor deseo? Y entonces acá nuestra amiga escribe, es terminar la escuela. Y entonces podríamos seguir hablando de alfabetización, de las conquistas y de las maravillas de cada uno de los chicos. Pero hablemos también de educación de la voluntad. No solo hay una identificación de algo que puede aprender, sino que hay una identificación de algo que logra, que consigue, que si esta amiguita pone su empeño y su esfuerzo, así como ha transitado todo el camino anterior, puede alcanzar un sueño, su mayor deseo, que es terminar la escuela. Y entonces el sueño deja de ser algo absolutamente utópico y alejado de sus oportunidades para ser algo real y concreto. Porque si en estos amigos existe la voluntad, desde el 6 hay otra mano voluntaria que le toma la mano y lo ayuda a caminar. Por sus oídos tan atentos, les damos las gracias y los invitamos al momento de fluidoterapia.